sobre todo lo que más me he disfrutado, creo yo, es la conexión que se logra con el equipo y con los invitados también, porque por muy efímero que es, ese momentito en el que le estás dando toda tu atención a tu invitado, que aprendes como a ver su mundo, a entenderlo, incluso como a no juzgarlo, es tan bonito, como que le estás recibiendo abiertamente su mundo. Ha sido muy lindo. María del Rosario Tuti Furlan es psicóloga, comunicadora, actriz y conferencista guatemalteca. Con una trayectoria que va del teatro a la televisión y el desarrollo humano, ha inspirado a miles con su filosofía Vivir a Colores. Fundadora de Iniciativa T y reconocida con la Medalla de la Paz, Tuti nos invita siempre a transformar la vida desde la gratitud y la alegría. Bueno, así es, hoy tengo el honor, el gusto y el privilegio de poder platicar con una de las más grandes comunicadoras que tiene este país, una persona a quien admiro muchísimo y que sé que todo el público también quiere, te admira, te respeta, te ha seguido por años. Tuti Furlan, bienvenida y gracias por tu tiempo. Gracias, Will. Gracias a guatemala.com por tenerme aquí. Estoy feliz de estar en esta posición ahora. No, para mí es un gusto, Tuti. La idea de hoy es poder platicar y conversar un poquito y conocer a ese ser humano tan lindo que hay detrás del rostro, que por muchos años la pantalla y los televidentes hemos conocido a través precisamente de las pantallas de televisión. ¿Quién es Tuti Furlan, verdad? Pero ese ser humano, ¿verdad? Vamos desde el inicio. ¿Dónde nació Tuti Furlan? ¿Cómo era esa Tuti de niña? Cuéntanos un poquito. Yo nací en Ciudad de Guatemala, pero mis papás vivían en Amatitlán. Mi papá trabajaba en Planta Laguna, que era la planta hidroeléctrica de la empresa eléctrica, y ahí tenían unas casitas para los empleados. Y entonces viví por muy poco tiempo, entiendo yo, no en Planta Laguna, ahí en Amatitlán. Y luego ya nos trasladamos a la capital. Y ahí crecí toda mi vida en la misma casa, en Zona 2. Y fue una infancia muy sana, muy linda, sin lujos, pero independientemente de lo material, que tal vez no lo tuve todo, pero nunca me faltó nada, lo esencial. Sobre todo tuve mucha paz, mucho cariño, mucha alegría. Y de plano, porque tienes varias hermanas. ¿Cuántas hermanas Somos tienes? 4 hermanas. Tengo 3 hermanas. Yo soy la segunda. ¿Fue en esa etapa, Tuti, donde tienes tu primer encuentro con el arte? Porque realmente esta pasión por los medios de comunicación surge en el teatro. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Ok. Mi encuentro con el arte realmente empezó de mucho más chiquita. Okay. Porque mi mamá daba clases de flamenco. Rosario Urrutia, por si alguien la ubica, ella es mi mamá. Y ella tenía su academia de baile. Y entonces yo de chiquitita, su academia la tenía como en un salón que teníamos atrás de la casa. Y ahí recibíamos a las alumnas y toda la cosa. Yo desde chiquitita vi entrar y salir alumnas y mi mamá al baile. Yo me iba a meter por todos lados. Una anécdota que a mi mamá le encanta contar y a mí me encanta que la cuente también, es que yo tenía 2 años cuando ella hizo uno de estos shows que hacen las academias, ¿no? Y fue en el conservatorio. Y entonces estaba el grupo de las pequeñas y ella les enseñó un paso doble que se llama 12 cascabeles. Y yo aprendí el baile con todas mis compañeritas porque mi mamá me metía, yo era la pulga del grupo, pero no iba a salir en el show realmente. Me mandó a hacer mi vestidito y toda la cosa. Entonces el día del show me vistió con mi vestidito, pero en el baile español, bueno, andaba con calcetas, zapatos, ya sabes, la camisetita de fuera, o sea, no estaba yo lista para el show realmente, Exacto. pero tenía mi vestido. Y estaba en las piernas de mi abuelita, me tenía en primera fila, ella me tenía así abrazada, y cuando empieza a sonar 12 cascabeles, yo como que digo, es mi hora. Y desde el público me le suelto a mi abuelita, me subo gateando las gradas del teatro, del conservatorio, me pongo en medio del grupo, ni siquiera mi lugar, ¿sabes? O sea, en medio del grupo, me levanto la falda enseñando los calzones y todo y empiezo a hacer, ¿no? A mover la falda. Y la gente se reía y dice, mamá, que aplaudieron y gritaron y se disfrutaron. Fue mi primer gran show. ¿Qué edad tenías? 2 años. ¿En 2 años. serio? Era una pulga que subió gateando. O sea, apenas si podía caminar, creo Ajá. yo. Pero lo hice y me disfruté siempre mucho el baile español. Mucho. Cada show que ya hice formalmente con mi mamá lo disfrutaba muchísimo. Muchísimo. Sentía que desaparecía en el escenario. Sentía como que algo pasaba. Era mágico para mí. Y creo que de esa experiencia en escenario, cuando se me da la oportunidad de entrar a teatro en el colegio,
es donde yo digo, voy al escenario otra vez. O sea, los escenarios me dan algo, me transforman, me alimentan, no sé, algo pasa que me encanta en el escenario y por eso decidí entrar a teatro en el colegio. Y ahí fue tercero básico, donde despegó mi carrera de actriz. De actriz. Y bueno, y muchos años más. Pero hay algo interesante porque llegas a los medios de comunicación, o sea, con ese amor en los teatros, hiciste muchas obras de teatro, pero llegas a los medios de comunicación. ¿Recuerdas ese primer día detrás de un micrófono? Porque realmente eso es, para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, es como un gran logro. ¿Recuerdas ese primer vamos al aire? Sí, realmente fueron entrevistas las primeras veces que yo iba a un medio de comunicación precisamente para promover las obras de teatro. Y entonces fue después de una entrevista para promocionar una obra de teatro que al salir me dice quien me entrevistó era el director de esa radio en ese entonces. Y cuando salgo me dice, ¿usted no es locutora? Y yo, porque ya ves que uno se oye una voz muy diferente a la voz que generalmente la gente le escucha. Y yo, ¿tengo voz de locutora acaso? Le dije, no, no soy locutora, pero ¿sabe qué? Tiene como chispa, tiene una onda bonita. ¿No quiere hacer una prueba para locución? Ahorita se nos va una locutora por 6 meses a una beca de no sé qué y queda su espacio y necesitamos cubrirlo. Y me gusta mucho cómo habla usted. Y dije, bueno, hagamos la prueba. Entonces hice la prueba y me dijo, sí, me encanta. Puede empezar en 15 días. Digo, what, ¿verdad? Y fue en radio como yo empecé realmente. Pasa algo muy parecido en televisión. Para promover una obra de teatro, llego a una entrevista con don Luis Pellecer, nada más ni nada menos. Llegué tarde y mientras yo estaba ahí sentada esperando a Luis, pasa alguien y me dice, ¿usted vino al casting? Le digo, no, yo en una entrevista. ¿Y no quiere hacer un casting? Y yo, ¿casting de qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿verdad? Para presentadora de noticias. Usted se sienta y lee el prompter. ¿Qué es prompter? Y que, como se hace, usted haga como Maritza Ruiz. Ya está, yo puedo. Mejor referencia imposible. Me siento frente al prompter y empiezo a hacer la lectura y las caras y el drama, ¿no? La seriedad. ¿Y les gustó? Y así fue como yo entré realmente. Ahora, el primer día, por ejemplo, en radio, cuando me estaba muriendo y no me gustaba, porque obviamente usas audífonos, no me gustaba la voz que yo escuchaba. Y poco a poco empiezas como a aprender a modularla un poquito. No quise como volverme así, como locutora, porque no sé, algo siempre en mí me ha gustado tratar de ser espontánea en lo que yo hago y dar eso que soy, como soy, con lo escandalosa que soy, a donde voy. Entonces, y eso cautivó, eso le gustó mucho, la gente me aceptó muy rápido, tanto en radio como en televisión, y les gustaba eso, como mi espontaneidad. Que tú seas auténtica, sí, es lo que a la gente le encantó y nos ha encantado a través de los años, sin duda alguna. ¿Cómo entonces logras o por qué llega tu pasión por la psicología? Porque vienes muy artística desde los 2 años, ¿verdad? El arte ha sido parte de ti, ¿verdad? Tu familia también muy artística. ¿Por qué tú te decides estudiar psicología? Fíjate que en el colegio, que fue donde empecé con teatro, y ya estando en colegio es que me empiezan a llamar para producciones profesionales, digamos, de teatro en Guatemala, que me encantó. Empecé a conocer grandes actores, actrices. Pero en mi cabeza nunca creí que uno podía vivir del arte en Guatemala. Y en ese entonces era rarísimo que alguien te dijera, sí, se puede vivir. O sea, sí, puedes vivir del teatro. Entonces en mi cabeza realmente dije, este es mi hobby, esto me encanta, me apasiona y además que estudio. O sea, como que ese era el camino, era tener que seguir la universidad. Y dentro de las opciones que tenía, claro, estaba comunicación. Pero de repente como que empecé a notar que a mis amigas, ya sabes, en medio de todas las adolescentes, sentía que en el momento en el que platicábamos pasaba algo en la otra persona, como que me decía, ay, que me escuchaste, ay, me ayudó mucho lo que me dijiste. No, sí, dije, a lo mejor es psicóloga, ¿no? O sea, como que podría ayudar a la gente. Y creo que eso también lo aprendí mucho de mi mamá. Siempre ella estuvo, no como psicóloga, sino como ser humano, atento a las necesidades de otros, siempre tratando de ver a quién ayudaba. Necesitaba una operación, mira de dónde sacaba fondos y cómo reunía y no sé qué para ayudar a un niñito que no tenía recursos. Entonces, de alguna forma, como que eso está en mí también. Me encanta servir, me encanta ayudar. Y creo que la psicología empataba muy bien con eso. Y a eso es a lo que iba, porque empató muy bien la psicología con tu profesión, en ese momento radio y televisión, que creas una de las filosofías que creo que a muchos guatemaltecos nos ha ayudado en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? A través de tus videos, de tus programas de televisión, de tus shows de radio, conferencias, la filosofía vivir a colores, ¿verdad? O sea, creo que esa combinación de comunicadora, psicóloga, hacen un match perfecto y creas esa gran filosofía de vida. ¿En qué momento Tuti Furlan
saca los colores de su vida para dárselos al resto de los chapines en su momento y ahora pues por muchos países del mundo. Pero ¿cómo llega a vivir a colores a tu vida? La filosofía en sí. A través de los medios de comunicación, que me empiezo a exponer como soy, tratando de ser lo más auténtica, como te digo, ¿no? Sobre todo tratando de llevar siempre como una energía y un mensaje positivo. Tratar de ser ese que te saca la risa o que te anima, que te hace pensar diferente. Y eso como que siempre lo hice. Y de repente las personas y empresas empezaban a decir, ¿usted no da conferencias? Yo, no, no. O me decían, ¿usted cómo hace para estar feliz todo el tiempo? Yo, bueno, no es que esté feliz todo el tiempo, pero sí, me considero una persona feliz. O sea, no me enredo tanto en los problemas, no sufro más de la cuenta, porque claro que sufro como cualquier ser humano. Pero como que me empecé a preguntar, ¿por qué me preguntan eso a mí? O sea, no. Y empiezo a investigar dentro de la psicología y encuentro esta nueva rama de la psicología llamada la psicología positiva. Y justamente entiendo que en la psicología positiva se empieza a dedicar desde hace varias décadas ya a estudiar todos estos fenómenos. No, todas estas personas que a pesar de que no la tienen de gratis ni fácil en la vida, se sienten bien con su vida y sonríen ante los problemas y siguen adelante y se caen porque se caen, pero se levantan y se levantan más fuertes o con más sabiduría y tratan de ayudar a otros y de alguna forma se catalogan como personas felices. Y entonces empiezan como a desglosar todos estos estudios que han encontrado en la forma en que piensan, en la forma en que manejan sus emociones, en la manera en que manejan sus pensamientos, en la manera en que tienen ciertos hábitos y empiezo a ver científicamente muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que yo ya hacía. No le tenía un nombre, digamos, pero lo empiezo a ver en estos estudios y en toda la ciencia que empieza a surgir alrededor de la psicología positiva y dije, ¡ah! Entonces maravillosamente entiendo que todo esto no es que yo nací con esto, ay qué bueno, dichosa, y los demás, pues lástima, no, sino que yo puedo enseñarlo a otros. Yo puedo hacerles ver que hay una forma distinta de ver las situaciones, una forma distinta de manejar ciertas cosas, de comunicarte de forma diferente y entonces obviamente vas a tener una respuesta distinta. Y dije, esto lo tengo que compartir, pero a veces tanto la medicina como la psicología, las ciencias en general pueden ser muy pesadas a la hora de explicarlas. Y creo que Dios me dio el don probablemente de ser muy simple. Y en esa simpleza, a la hora de yo entender un concepto, tal vez la podía transmitir de una forma simple también para que los demás me lo recibieran, lo entendieran. Y entonces empiezo a ver cómo puedo publicar, cómo puedo compartir todo esto que yo estoy aprendiendo y que estoy redescubriendo en mí. Y para eso salen programas y artículos de revista, participé en varios y empiezo a ver de qué manera a través de los medios, que ya estaba yo metida ahí, empiezo a compartir. Surge la posibilidad de hacer un programa en radio los sábados y cuando empezamos a hacer la lluvia de ideas para ver cómo le poníamos al programa y que tenga que ver con cómo compartir eso bonito, darte herramientas para que vivas mejor. Entonces, vida mejor, viva bonito, ¿no? Entonces, como que salían muchas cosas y a mí se me vino en la cabeza, porque yo siempre he sido amante de los colores, amo los colores, me identifico mucho y entonces dije, vivir a colores. Qué lindo poder pensar en que a veces vemos, por supuesto, la vida como en blanco y negro y creemos que es sin gracia, que no hay sentido, que está todo negro o algo así. Y qué lindo descubrir que no es así. Y ahí es donde surge Vivir a Colores. No aceptaron el nombre, afortunadamente, porque entonces sí, me lo quedé. Sí, ajá, mira, hasta eso, ajá, ¿no? Cuando tú decís, cuando algo te lo botan, no está mal. A lo mejor viene algo mejor. Y entonces, pero yo me quedé con el nombre porque resoné mucho con el nombre. Y entonces fue que así nombramos a mi primer libro, Vivir a Colores. Y luego ya surgió el videoblog y todo lo demás que ha surgido eso. En la segunda parte de Rostro Chapín, con Tuti Furlan, descubrirás su lado más personal en una conversación cercana e inspiradora. No te la pierdas. Entonces, yo admiro mucho que las personas, a través de algo que yo genero, tienen el poder de agarrarlo y utilizarlo en beneficio propio. Tuti Furlan, en su vida ya como mamá, como esposa, que tengo el gusto de conocer a tu familia también, sigue sus propios consejos. Y ese ha sido uno de los ejercicios tal vez más poderosos que yo he tratado de ir incluyendo en mi vida poco a poco. Al apreciar mi humana que falla.